Parámetros para el análisis sísmico de los taludes. Una serie de parámetros que nosotros, como profesionales de la geotecnia, de la ingeniería sísmica, debemos entender muy claramente con el objeto de poder nosotros analizar de forma adecuada el comportamiento sísmico de un talud. Vamos a ver una gran cantidad de parámetros. Es importante que entendamos cada uno de esos parámetros. Primero, ¿cómo es el movimiento sísmico? El movimiento sísmico es una serie de impulsos ondulatorios. Es el movimiento de una onda, la cual induce en el suelo una serie de impulsos sobre la masa de ese talud. Cada pulso, cada uno de esos pulsos, tiene una aceleración, una velocidad y una deformación, y una longitud de onda. Si vemos en ese diagrama que está acá, en la diapositiva, podemos identificar esos impulsos horizontales, de los cuales el impulso que tuvo mayor aceleración llegó a 0.3 G. Si vemos la mayoría de los impulsos tuvieron aceleraciones menores a 0.2 G. Cada impulso genera una fuerza sobre la masa del suelo. Nosotros, en el análisis teórico que se planteó para facilitar los análisis, para facilitar los cálculos, colocamos una fuerza pseudoestática. Esa fuerza pseudoestática no existe como tal. Lo que existen son una cantidad de fuerzas e impulsos, los cuales pueden generar desplazamientos en el talud que se representan por medio de una fuerza pseudoestática. En la práctica, esa fuerza pseudoestática no existe. Lo que realmente se presentan es una serie de impulsos y el resultado de esos impulsos puede terminar siendo la inestabilidad del talud. El movimiento ondulatorio por sí solo no produce la inestabilidad. Hay algunos pulsos fuertes, pero la mayoría de los pulsos son pulsos suaves. Pero cuando viene un pulso fuerte, puede generarse un desplazamiento del talud. O sea, cuando vienen estos impulsos, esas aceleraciones de gran valor, 0.3, 0.4 G, esas aceleraciones generan desplazamientos en el talud. Y si hay muchos de esos pulsos, o sea, si se presentan 10, 20, 30, 50 pulsos o más mayores a 0.3 G o mayores a un determinado límite que permite al talud desplazarse, el talud se va desplazando y ese desplazamiento se va acumulando. Y la acumulación de esas deformaciones en el talud son las que finalmente pueden representar la inestabilidad. O sea, el desplazamiento del talud
por acción de los pulsos sísmicos, es el que al final determina qué tan inestable o qué tan estable es ese talud. ¿Cómo representamos los ingenieros esta situación sísmica? Hablemos del espectro respuesta. El espectro respuesta es un espectro de Fourier y grafica las aceleraciones contra los periodos de la vibración del movimiento. O sea, lo que vemos acá en la gráfica es un espectro. Aceleración contra periodo de vibración. Ciertos periodos tienen mayores aceleraciones que otros periodos. O sea, si vemos este espectro, vemos que hubo aceleraciones hasta de 1.3 veces G. Un pico de aceleraciones, un pico espectral de aceleraciones de 1.3 G a un periodo de 0.2 segundos. Esas aceleraciones, con esos periodos, nos permiten a nosotros analizar el comportamiento sísmico de los suelos y de las estructuras. ¿Cómo se obtiene ese espectro respuesta? Usted analiza una gran cantidad de sismos, 1, 2, 3, 4, 10 sismos diferentes, unos de campo lejano, otros campo intermedio, otros de campo cercano, sismos que usted ya conoce, sismos que han ocurrido en la naturaleza. Usted genera mediante software en el computador al talud, al suelo que usted está estudiando, le coloca ese movimiento sísmico, ese movimiento ondulatorio, y genera el espectro para ese sismo. Y el diagrama que ustedes ven acá, ve una gran cantidad de espectros de sismos. Vemos ahí, mal contados, 10 sismos diferentes. Y vemos una línea de color negro, una línea fuerte. Esa línea representa el consolidado de todos los sismos. O sea, el espectro consolidado, no el espectro promedio, el espectro consolidado, teniendo en cuenta la mayor cantidad de sismos posibles. Esa línea negra, que es el espectro consolidado, es lo que nosotros llamamos espectro de diseño. Y ese espectro, con ese espectro de diseño, diseñamos las estructuras y involucramos este espectro para diseñar también los taludes, para analizar sísmicamente los taludes. El espectro de diseño tiene en cuenta sismos cercanos, sismos lejanos y la tectónica de la zona. Si tenemos una falla cercana, activa, debemos involucrar sismos que representen a esa falla. Si tenemos un sismo en una falla de mayor distancia, eventualmente de mayor magnitud del sismo, también lo tenemos en cuenta. Analizamos todas las posibilidades y generamos el espectro respuesta. Este espectro respuesta se utiliza mucho en cimentaciones, pero también lo utilizamos en taludes. Vemos, por ejemplo, este espectro. Este espectro, esta línea roja que hay en este diagrama y esta serie de espectros de varios sismos corresponde
a un espectro de diseño en la zona conocida en Bucaramanga como Puerta del Sol. En la zona de la Puerta del Sol, a esos materiales, con esas propiedades dinámicas, les colocamos una serie de sismos y obtuvimos el sismo, o sea, el espectro respuesta, o sea, lo que esperamos nosotros de los sismos para ese sitio. Espectro respuesta en la Puerta del Sol. Vemos ahí que la aceleración máxima es aproximadamente 1.1 veces la gravedad. En periodos menores a 0.4 segundos. Lo que llaman la meseta del espectro respuesta. Con este espectro respuesta, nosotros vamos a analizar las deformaciones en un talud utilizando el método que llamamos método de Gate-Cabazzaro. Espectro respuesta. Ahora hablemos de otros parámetros. Aceleración máxima horizontal esperada, MHA. O sea, la máxima aceleración que esperamos en ese sitio. De 5.95, muy importante, que es la duración significativa del sismo. ¿Por qué? La duración del sismo nos va a determinar en buena parte la estabilidad de un talud. Entre más dure el sismo, entre más largo sea el sismo, el talud va a tender a ser más inestable. El D595, que es la duración significativa, de acuerdo a la intensidad de áreas, vamos a ver ahorita en qué consiste la intensidad de áreas en segundos. Muy importante la duración. Muy importante la aceleración máxima esperada en el sitio. R, distancia a la fuente sísmica, o sea, distancia a la falla que determina la estabilidad de ese sitio. Distancia a la falla. R, distancia al foco del sismo. K sub Y. K sub Y es muy utilizado y lo vamos a ver más tarde. K sub Y es la aceleración crítica horizontal. K sub Y, aceleración crítica horizontal, que es la aceleración del sismo que genera un factor de seguridad de 1.0 en el talud. O sea, cada talud tiene un K sub Y, que es la aceleración sísmica que lo hace fallar. O sea, la aceleración crítica horizontal para factor de seguridad de 1.0. MHEA. Es diferente a la aceleración máxima horizontal. Esta es la máxima aceleración horizontal equivalente. La máxima aceleración horizontal equivalente. Es la aceleración equivalente a la totalidad de los impulsos en ese de 5.95. Máxima aceleración equivalente. Esa aceleración prácticamente no existe. Es un acumulado. Es un ponderado, digámoslo así, de las aceleraciones. Está el K máximo, que es la máxima horizontal equivalente sobre G. O sea, el K que corresponde a la máxima aceleración horizontal. Es diferente el K máximo al K sub Y. El K sub Y es la aceleración que produce un factor de seguridad de 1.0. Y el K máximo es la máxima que genera el sismo. Si K máximo es mayor que K sub Y, el factor de seguridad es menor de 1. Si el K máximo es menor que el K sub Y, el factor de seguridad es
mayor de 1. O sea, la relación entre K máximo y K crítico, K sub Y, es el factor de seguridad sísmica del talud. Y hablemos de periodos. TM, periodo medio del movimiento sísmico al nivel de la roca en segundos. El periodo de duración del sismo, TM. Y TS, muy importante el factor TS. Periodo fundamental de la masa de deslizamiento. El talud, que puede fallar, que tiene una superficie crítica de falla para ese evento sísmico, tiene un periodo fundamental de vibración. El periodo fundamental de vibración es muy importante. Si el talud es más alto o más bajo, el periodo fundamental cambia. O sea, entre mayor sea la altura del talud, el periodo fundamental es mayor. O sea, el periodo fundamental del movimiento que se toma típicamente 1D, o sea, en una dirección. 1D, no en 2D. Y U es el desplazamiento acumulado de la masa de talud en centímetros. A medida que están ocurriendo los eventos sísmicos, los impulsos del sismo, de ese sismo, los impulsos de ese sismo, se genera un desplazamiento, el cual se va acumulando. Y de acuerdo a ese acumulado de deformación, nosotros podemos determinar qué tan estable es el talud. Estos parámetros debemos entenderlos. Es bueno que los revisemos, que repasemos una y otra vez en qué consiste cada parámetro. Estos parámetros los utilizamos nosotros para el análisis sísmico de los taludes. MHA, aceleración máxima horizontal esperada. ¿La obtenemos de dónde? Del sismo. ¿Cuál es el sismo máximo? Analizamos varios sismos y determinamos cuál es la aceleración máxima horizontal que se espera en el sitio. Los códigos generalmente especifican aceleraciones máximas. O sea, el reglamento NSR 10 especifica para cada sitio de Colombia unas aceleraciones máximas en roca, que generalmente equivalen al 10% de probabilidad en 50 años. 10% de probabilidad en 50 años, o sea, para un periodo de retorno de 475 años. La mayoría de los códigos en el mundo utilizan un periodo de retorno de 475 años. Y aceleración máxima esperada de los sismos en ese sitio que nosotros estamos analizando puede tomarse del código. O podemos hacer un análisis específico del sitio, como lo vimos hace un momento. O tomamos el MHA del código o realizamos un estudio sísmico específico para el sitio que estamos trabajando nosotros. MHA, aceleración máxima esperada. Lo podemos determinar también con diagramas. Si usted tiene la distancia en kilómetros a la fuente del sismo y tiene la magnitud del sismo, usted puede determinar cuál es la aceleración máxima horizontal en ese sitio. O sea, la aceleración máxima horizontal depende de la distancia y de la magnitud del sismo. Teniendo la distancia y la magnitud del sismo de diseño, se puede determinar mediante gráficas empíricas de la historia que representan los sismos reales, la aceleración máxima horizontal esperada. Esta aceleración máxima horizontal esperada se utiliza en el análisis sísmico de taludes.
y el periodo del movimiento. El periodo medio del movimiento sísmico. ¿Cuál es el periodo medio de las vibraciones? Si usted hace un diagrama de la amplitud de Fourier contra periodo, usted puede obtener cuál es el periodo medio del sismo a nivel de la roca. Periodo medio del sismo, el cual depende principalmente del R, o sea, de la distancia al foco y de la magnitud. Decimos, pero principalmente del R, de la distancia a la fuente del sismo, de la distancia al epicentro. Hay gráficas donde usted puede utilizar para encontrar cuál es el periodo medio del sismo, conociendo el R. Entonces, la aceleración máxima esperada la podemos sacar nosotros de gráficas, la podemos obtener de los códigos. El periodo medio del sismo lo podemos obtener de la distancia al epicentro en el sismo de diseño. Y también podemos hacerlo, determinarlo mediante una serie de ecuaciones. Hay unas ecuaciones que se elaboraron para determinar el periodo promedio del sismo, utilizando la información de sismos históricos en el sitio. O sea, esta ecuación, logaritmo natural de Tm, es igual al logaritmo natural de C1 más C2 por M menos 6 más C3R para sismos menores de 7.25. Hay otra fórmula para sismos mayores a 7.25 de magnitud. Se puede calcular el periodo medio, periodo promedio del sismo, el cual vamos después a comparar con el periodo natural de vibración del talud. Un parámetro utilizado en sísmica es el coeficiente de intensidad de Arias. Arias determinó un coeficiente de intensidad por medio de una fórmula. Logaritmo de la intensidad es igual a la magnitud menos 2 logaritmo de R, distancia al foco, menos 4.1 más 0.44, la probabilidad de que el IA exceda el IA calculado. Coeficiente de intensidad de Arias. ¿Para qué se utiliza? Para evaluar la amenaza. O sea, para evaluar la intensidad del sismo. Esa amenaza, esa intensidad, depende de la magnitud del sismo y la distancia al foco, de acuerdo a los criterios de Arias. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice qué tan intenso, o sea, qué tan fuerte es el sismo en ese sitio a esa distancia R. Y con esa intensidad, con la aceleración máxima esperada, con el periodo medio, vamos analizando en forma ese talud. ¿Y qué hacemos también con la intensidad de Arias? Con la intensidad de Arias calculamos el D595. O sea, la duración significativa de un sismo. La duración significativa de un sismo es el intervalo de tiempo durante el cual se acumula la energía de la intensidad normalizada de Arias desde un mínimo del 5% a un 95%. O sea, el D595 nos dice cuál fue la duración significativa del sismo, utilizando para ello
la intensidad de áreas. De 5%, de 95% de intensidad acumulada de áreas. Duración significativa de un sismo. Entre más dura el sismo, más inestable el talud. Entre menos dura el sismo, menos inestable. O sea, el D595 debe obtenerse para los sismos de diseño. O sea, para los sismos más representativos. Usted puede obtener ese D595 analizando los sismos más representativos para el análisis de ese talud. Ese D595 depende especialmente del R y también de la magnitud. Entre mayor magnitud, mayor duración significativa. Y es importante tener en cuenta también la distancia al foco. D595. Duración significativa de un sismo. Mayor duración, mayor inestabilidad. Podemos obtenerlo de gráficas, podemos obtenerlo analizando sismos específicos. En esta gráfica nos muestra, de acuerdo a la distancia R, cuál es la duración significativa de 595. Y seguimos hablando de parámetros. Recuerden, casos Y. Casos Y. Aceleración crítica horizontal que produce un factor de seguridad de 1.0. ¿Cómo lo obtenemos? En el software de estabilidad de taludes. Vamos al programa Slide, al programa Slope, al programa Tarver, al programa Texas, a un programa de cálculo de factores de seguridad de taludes por sistema de equilibrio límite. Vamos al software, analizamos el talud y encontramos cuál es la aceleración sísmica que produce un factor de seguridad de 1.0 en ese talud. O sea, utilizando un software de estabilidad de taludes, determinamos cuál es el coeficiente pseudoestático caso Y que produciría un factor de seguridad de 1.0. Que el caso Y es 0.4, que es 0.5, que es 1.0, que es 1.3. K sub Y. ¿Dónde se obtiene? Haciendo análisis de estabilidad de los taludes entre nosotros. Si queremos obtener el caso Y, vamos al software, analizamos el talud, colocamos un factor de aceleración K sísmico, calculamos un factor de seguridad y vamos variando el K sísmico, lo vamos variando, vamos haciendo análisis, varios análisis repetitivos hasta que encontramos cuál es el factor K que nos da como resultado un factor de seguridad de 1.0 de acuerdo al programa, de acuerdo al modelo que nosotros estamos utilizando. Yo generalmente utilizo el modelo de Spencer. Calculamos cuál es el parámetro sísmico que produce un factor de seguridad de 1.0. Caso Y, muy importante. Hay otros elementos de mucho interés. La impedancia. La impedancia afecta la estabilidad de los suelos y la estabilidad de los taludes, en el caso de sismos. La impedancia se produce cuando hay cambios en la rigidez del material. Hay roca y encima de un suelo blando hay una gran impedancia. La impedancia hace que se acelere la fuerza sísmica, que se acelere la aceleración. O sea, que aumente la aceleración. Cuando un suelo blando
se encuentra sobre un material muy duro, se produce impedancia sísmica importante, la cual puede producir amplificación de la energía del sismo. Presencia de la roca, presencia del suelo suelto, espesor de ese manto por encima de la roca. Importante tenerlo en cuenta para determinar cómo se produce amplificación de la energía del sismo. Hay incoherencia vertical de las ondas, porque el problema es que no es una fuerza, sino son unos impulsos. Comprime, descomprime, comprime, descomprime. Hay incoherencia horizontal, porque comprime, descomprime. O sea, el movimiento sísmico es incoherente. Entonces, para poder calcular nosotros el comportamiento, utilizamos una fuerza equivalente. O sea, una aceleración máxima equivalente, que es como el ponderado, el acumulado, el representativo de la totalidad de los impulsos. El suelo se flexiona. O sea, el momento del sismo, el suelo no se comporta como una masa rígida, sino que el suelo se flexiona. Y en esa forma se disminuye el cortante en la base. Como el suelo se deforma, esto hace que el cortante en la base del talud, el cortante en la superficie crítica de falla, sea menor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En cada momento del sismo, la aceleración es diferente en cada punto del talud. O sea, hay 1.000.000 de puntos en el talud. Hay millones de puntos. En cada momento la aceleración es diferente en cada uno de esos puntos. Y lo que es más, esa aceleración cambia segundo a segundo. Y cambian de acuerdo a la altura del talud. O sea, aquí vemos unos diagramas de la aceleración sísmica 1D en un talud. En cada punto de la masa de talud. Cambia de dirección, cambia de magnitud la aceleración, de acuerdo al punto, de acuerdo a la altura dentro del talud. O sea, la respuesta sísmica dinámica de la masa de suelo es totalmente incoherente. Pero, ¿qué pasa? Como efecto de esos impulsos, el suelo se va desplazando, poquito a poco. Se va moviendo a la hora del sismo, se va moviendo, el suelo se va moviendo, el talud se está desplazando. Se produce una deformación de esa masa de talud. Esa deformación se va acumulando. Y entre más acumulación de deformación, más inestable el talud. Entonces, la deformación de la masa, la deformación acumulada de la masa, con los impulsos se va deformando el talud. Se va deformando, se va deformando, se va acumulando la deformación. Esa deformación acumulada es la que representa la inestabilidad propiamente dicha del talud. Esa deformación se debe a esfuerzos de cortante, relacionados con los impulsos sísmicos, especialmente los impulsos de mayor magnitud. Los impulsos de menor magnitud pueden generar muy poco desplazamiento o desplazamiento nulo. Y en esto influye mucho el espesor de la masa del deslizamiento. El espesor de la masa del deslizamiento, que también está relacionado con un fenómeno de impedancia. Entre mayor sea el espesor del deslizamiento, menor es la aceleración en curso. Entre más delgado sea el deslizamiento, en el caso de sismos, entre más delgado es mayor la aceleración en la base. O sea, los sismos de gran espesor
tienen menores aceleraciones en la base. Ese criterio es muy importante entenderlo, porque es el que nos determina en buena parte cómo se comporta un talud con respecto al comportamiento de otro talud. Esta es la máxima aceleración equivalente, que corresponde a un coeficiente K máximo. El efecto acumulado de los movimientos, es decir, que son incoherentes. Los movimientos son incoherentes, son impulsos. Ese efecto acumulado del movimiento va generando una fuerza. Una fuerza que puede representarse pseudoestáticamente con un K máximo. El K máximo es la máxima aceleración equivalente dividido por G. Efecto de la acumulación de los desplazamientos. Y el K máximo también depende de la longitud de la masa. A mayor longitud de la masa, ¿sí?, va a ser menor el K máximo. O sea, el volumen de la masa de suelo que se desplaza, el volumen de la masa de suelo que se desplaza nos determina en buena parte el K máximo. Y viene un parámetro fundamental. El periodo fundamental de la masa que se mueve. O sea, el periodo natural de esa masa. Cada masa de suelo tiene un periodo fundamental de vibración. Entre mayor sea el espesor de la masa, mayor es el periodo fundamental. Entre menor espesor de la masa de deslizamiento, es menor el periodo fundamental. Se ha obtenido empíricamente que el periodo fundamental es igual a 4 veces h, el espesor de la masa crítica, dividido por la velocidad de onda de cortante. En un deslizamiento normal, un deslizamiento de los que ocurren en nuestros taludes, el periodo fundamental de la masa de suelo para el evento sísmico, periodo fundamental, es 4h sobre B sub S. Memorice. Periodo fundamental de la masa, 4h sobre B sub S. Y el análisis sísmico se inicia comparando ese periodo fundamental con el periodo del sismo. ¿Por qué? Porque si el periodo fundamental de la masa de suelo coincide o se acerca al periodo predominante del sismo T sub M, se genera amplificación masiva por resonancia. Muy importante que no coincidan el periodo fundamental de la masa del talud con el periodo medio del sismo. T sub S es el periodo fundamental de la masa de talud, el cual depende de la superficie de falla crítica. Cuando usted hace un análisis con software, un análisis de estabilidad de taludes para el caso de sismos, utilizando Slide, Slope, cualquier programa de estabilidad de taludes, usted obtiene un espesor de la masa que se desplaza, o sea, un espesor de la masa crítica, que le da un factor de seguridad mínimo. Con ese H, usted calcula T sub S. 4H sobre B sub S. Altura de la masa de suelo crítica dividido por la velocidad de onda cortante. Periodo fundamental, el cual se compara con el periodo del sismo para analizar si va a ocurrir o no resonancia de la onda sísmica en el talud. Y ahí viene un elemento
primordial. La amplificación topográfica. Todo talud amplifica la onda sísmica. O sea, la aceleración sísmica se amplifica por efecto topográfico, por efecto de la topografía del talud. En una pendiente fuerte, la aceleración puede amplificarse 1.5 veces. En una pendiente moderada, 1.3. Entre mayor la pendiente y mayor la altura del talud, mayor la amplificación sísmica de la onda. Esa amplificación topográfica es determinante en la estabilidad de los taludes. O sea, un deslizamiento en la cresta del talud está determinado en buena parte por la amplificación de la onda sísmica. Vimos los parámetros. Ahora, ¿cómo vamos a usar esos parámetros? Para calcular qué? Para calcular la estabilidad del talud. ¿Y cómo se calcula la estabilidad del talud? Analizando las deformaciones. Las deformaciones acumuladas de los impulsos. Los impulsos fuertes van generando acumulaciones. Y las acumulaciones corresponden, la deformación acumulada, del talud corresponde a la suma de todas las deformaciones de los diversos impulsos. ¿Cómo lo calculamos? Eso lo veremos en otra presentación. Analizar la estabilidad de los taludes con el criterio de deformaciones.